Fabio, muy buenos días. Bien, chicos, nos ubicamos entonces, libro de área, página 235. La clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre lo que era geometría del espacio. Y dijimos que, bueno, para recordar lo que era la geometría del espacio, teníamos que basarnos también en algunas definiciones básicas de la geometría, como lo era el punto, la recta y el plano. Recordemos entonces un poco, ¿no? Por aquí tenemos que un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Ok, imaginémonos un plano. Estamos en nuestro cuarto, una pared. Una pared es un plano. Contiene solamente dos dimensiones, largo y alto. Entonces eso es un plano. Pero en ese plano pueden haber infinitos puntos. Y como por un punto pueden pasar infinitas rectas, entonces en el plano, si hay infinitos puntos, hay infinitas rectas. Ahora bien, ¿qué determina un plano? Un plano se determina por cualquiera de las siguientes formas. Vamos a recordar, ¿no? Solamente recordar. Y esto lo vimos la clase pasada. Un plano se determina por tres puntos no colineales. Un plano puede ser determinado por una recta y un punto externo a la recta. ¿Y por qué lo puedo hacer así? Fíjense, si un plano está determinado por tres puntos no colineales, supónganse que yo trace la recta AC. Aquí tengo mi recta AC. Entonces fíjense que tengo una recta y un punto externo a la recta. Eso también determina un plano, que es este caso que tengo acá. El siguiente caso. Bueno, tracemos nuevamente la recta AC. Y también tracemos la recta BC. Observe que las rectas son secantes, se cortan en el punto C. Es decir, que si tengo dos rectas secantes, como es mi segundo caso, eso también determina un plano. Y el cuarto caso es que tengan dos rectas paralelas, ¿sí? Eso lo vimos toda la clase pasada. Perdón. También vimos las posiciones relativas en el espacio. Vimos que dos planos pueden ser paralelos, pueden ser dos planos secantes. Algo importante, cuando usted tiene dos planos que son secantes, ahí se forma un ángulo diedro. El ángulo diedro es aquel ángulo que se forma entre dos planos que son secantes y que están unidos estos planos por una arista común. Por ejemplo, vamos a imaginarnos, ustedes están en su cuarto, el piso y la pared se unen en una línea, ¿cierto? Piso y pared se unen en una línea. Esa línea es la arista que une el plano del piso con el plano de la pared. Pero entre la pared y el piso se está formando un ángulo. Ese es el ángulo diedro, ¿ok? Eso es un ángulo diedro. También vimos posiciones relativas en el espacio, un plano y una recta. Dijimos que una recta puede ser secante al plano, puede ser paralela al plano o puede estar contenida en el plano. También vimos las posiciones relativas en el espacio de dos rectas que pueden ser secantes, pues tienen un punto en común. Pueden ser paralelas porque en su continuidad nunca se van a cortar. Y pueden ser cruzadas, que son aquellas rectas que no tienen ningún punto común. Además, estas no se encuentran contenidas en un mismo plano. También hablamos de la recta perpendicular a un plano. Vimos el teorema de las tres perpendiculares. De hecho, vimos un video, ¿no? Donde nos explicaban todo esto. Ok, también vimos el teorema de Tales, aplicado acá. Ahora veamos un ejemplo, para que podamos avanzar a lo que son los ángulos poliedros, que es lo que nos faltaría ver de la teoría. Pero vamos a ver un pequeño ejemplo de esta geometría del espacio. Dice así.
Juan compra un departamento y observa que en la sala hay un piso de cemento unido con una escalera, tal como se muestra en la imagen. ¿A qué altura se encuentra el piso de concreto si la escalera forma un ángulo de 37 grados con el piso? Pero fíjense que adicional en la imagen les están diciendo que la distancia de la escalera es de 2,85 metros. ¿Qué hacemos? Bueno, el piso, esta parte de abajo, es un plano, ¿sí? Yo puedo trazar una recta secante ese plano. Es decir, que la corte solamente en un punto y trazo mi recta secante al plano. Pácate, ahí está. Lo corta en un punto. Y esa recta, además de ser secante, va a ser perpendicular al plano. Indico que es perpendicular. Y precisamente eso es lo que estoy buscando. La altura a la que se encuentra el piso de cemento si la escalera forma un ángulo de 37 grados. Ah, ya. ¿A qué altura? O sea, necesito conseguir este valor. Pero aquí me está diciendo que la escalera forma un ángulo de 37 grados. Bueno, todo eso que yo he dibujado acá lo tenemos en la resolución del ejercicio. Trazaron la recta secante al plano, unieron, formaron el ángulo de 37 grados. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, tiene que conseguir entonces este valor, ¿no? El valor X de acá. Pero resulta ser que por triángulos notables, si este ángulo es de 37, aquí arriba medirá 53. Y las medidas entonces de este ángulo son las siguientes. Este será 3K. Acá debajo tengo 4K. Y mi hipotenusa, que mide 2,85, es equivalente a 5K. Para conseguir el valor de X, yo lo que necesito es conocer el valor de K. ¿De dónde lo tengo? De la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 5K y eso es igual a 2,85, pasamos el 5 a dividir a 2,85 y obtenemos entonces que el valor de K es 0,57. Automáticamente reemplazamos para X y digo que X será igual a 3 multiplicado por 0,57. Y obtengo entonces como resultado 1,71. Esa es la distancia que hay del suelo, del primer piso, al suelo de concreto que tengo en la parte superior. ¿Ven? Entonces, eso es un ejemplo de cómo se aplica la teoría de la geometría del espacio. Nótese también que el piso de cemento que tengo en la parte superior es un plano que es paralelo al piso de la primera planta. ¿Okay? Estos dos planos son paralelos. Es como que usted está en su cuarto y tiene el piso y el techo. Son dos planos, pero esos dos planos son paralelos, ¿no? Ya, pues lo mismo tiene usted allí. Dos planos paralelos. Bien, vamos con otro ejemplo. Dice, Carlos compra una mesa de cedro, muy resistente. Me dice, si A' y B' son proyecciones ortogonales de las esquinas de la mesa, es decir, esta es la esquina A y su proyección ortogonal es A'. Esta es la esquina B y su proyección ortogonal es B'. Me dice que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto A', que es su proyección ortogonal, es de 80 centímetros. ¿Cuál es el área de la mesa? ¿Cuál es el área de la mesa? Bueno, pero adicional a ello, fíjense que les dan otros datos, ¿no? Dicen que
En el vértice B' hay un ángulo de 30 grados. En el vértice A de la mesa tengo un ángulo de 37 grados. Ok. Bueno, entonces, este triángulo AA'B' es un triángulo notable. Es el triángulo 30-60. En este triángulo entonces se cumple que la distancia AB es K raíz de 3. Y frente a 30 está K. Por lo tanto, esta distancia de acá será 80 raíz de 3. Pero observe que como es proyecciones ortogonales del punto A A' y del punto B a B', esta distancia de A' a B' es la misma distancia que hay del punto A al punto B. Es decir, que esta distancia de acá arriba también mide 80 raíz de 3. Pero recuerde que aquí hay un ángulo de 37 grados. A ver, lo trazamos nuevamente. Ahí está. 80 raíz de 3. Ángulo de 37 grados. Es recto acá. Nuevamente usted vuelve a tener entonces allí un triángulo notable, el triángulo de 37-53. Y bueno, entonces usted de allí, por ese triángulo notable, puede deducir que BC es 60 raíz de 3. Como le piden el área de la mesa, usted lo único que necesita es multiplicar el largo por el ancho, ¿no? Largo por ancho, ya lo tiene. Porque si usted dice que aquí es 60 raíz de 3, ese será mi ancho, mientras que mi largo es 80 raíz de 3. Multiplicamos y se obtiene entonces que el área es de 14.400 centímetros cuadrados. Bueno, eso es para que veamos un poco de la aplicación de la geometría del espacio. Pero el tema que viene a continuación es el tema de ángulo diedro y ángulos triedros. El ángulo diedro, bueno, al inicio yo les dije cómo se forma este ángulo diedro. Les dije, si yo tengo dos planos que son perpendiculares, entre esos dos planos hay un ángulo. Eso es un ángulo diedro. ¿Ok? Eso básicamente es el ángulo diedro. Pero bueno, vamos entonces a analizar la información. Dice así, el Banco Central de Reserva, con el objetivo principal de generar conciencia sobre la importancia de la preservación del cocodrilo de Tumbes, amenazado desde hace más de 30 años por la intensificación de la agricultura, perdón, la acuicultura del langostino y, entre otros, el ahogamiento al enredarse en las redes de los pescadores en Tumbes ha lanzado la moneda de esta especie. ¿Podría ser ángulo diedro el que se forma cuando el cocodrilo abre la boca? Bueno, aquí entonces vamos con la definición del ángulo diedro. Un ángulo diedro es la figura geométrica formada por la unión de dos semiplanos que tienen una recta común, a la cual se denomina arista del ángulo diedro. Usted debe tener por allí a su mano el libro. Si usted abre el libro, ¿verdad? Una parte será un semiplano y la otra parte será otro semiplano. Pero tiene una línea que une a las hojas del libro, ¿verdad? Es la arista común. Entonces, ese ángulo
que se forma entre esos dos semiplanos, entre esas caras del libro, ese es el ángulo diedro, que es lo mismo a tener el piso y la pared. El ángulo que se forma entre su piso y la pared también es un ángulo diedro. Luego me dice, los semiplanos unidos con la recta reciben el nombre de caras. En ángulo plano es el ángulo formado por dos rectas contenidas, una en cada cara del diedro perpendicular a su arista. Notación, ángulo diedro P A B Q. P A B Q. Es decir, tengo el punto P, tengo la arista AB y tengo el punto Q. Tita es el ángulo diedro. ¿Okay? Vamos ahora con los planos perpendiculares, que lo vimos, ¿ok? Justo cuando vimos que los planos eran perpendiculares, fue cuando yo les dije a ustedes que ese plano perpendicular formaba un ángulo diedro. Y dice, dos planos son perpendiculares cuando determinan diedros que miden 90 grados. Caso particular, nuevamente piso y pared. Son dos planos que son perpendiculares entre sí porque forman ángulos de 90 grados. Ahora tengo lo que es el plano bisector de un ángulo diedro. Es aquel plano que contiene a la arista del ángulo poliedro y que determina con las caras otros dos ángulos diedros de igual medida. A ver, es como que yo abro el libro y cuando voy pasando las hojas, ¿verdad? Ahí yo tengo entonces dos ángulos diedros consecutivos. Eso es lo que me dice aquí plano bisector. La hoja que yo voy pasando, la coloco en una posición que divida el ángulo diedro en dos partes iguales. Entonces, esa hoja se conoce como plano bisector de un ángulo diedro. Bien. Clasificación de los ángulos diedros. Según su medida, los ángulos diedros se clasifican en diedro agudo, si su ángulo plano es agudo, diedro recto, si su ángulo plano es recto, y diedro obtuso, si su ángulo plano es obtuso. Es como que usted tome su libro en su mano, ábralo, formando un ángulo agudo, entonces en ese caso usted tiene un diedro agudo. Ábralo un poco más hasta formar un ángulo recto, entonces usted tiene un diedro recto. Páselo del ángulo recto sin abrirlo completo, ¿no? Solamente páselo un poco y ahí usted tendrá un diedro obtuso. Ahora veamos lo que es el ángulo triedro. Es el ángulo poliedro de tres caras. Se forma por la unión de tres planos diedros y el ángulo poliedro formado por tres semirrectas o aristas. A ver, para que usted no se confunda, imagínese que usted está viendo una pirámide de tres caras. Pirámide de tres caras laterales, ¿ok? Pirámide de tres caras laterales. Si lo observa desde la parte superior del vértice, entonces usted tiene una, dos y tres caras. Esas tres caras son tres ángulos. En el vértice se están formando tres ángulos. Por eso es que se conoce como ángulo triedro. Porque se forman tres ángulos. Bien. Yo me voy a detener acá porque el libro sugiere un video y yo se los voy a colocar. Denme un minuto y ya lo coloco.
Repito nuevamente, a continuación entonces debemos de pasar a nuestro libro de actividades a la página 229. Me dan entonces un minuto mientras yo abro el libro y lo puedo proyectar para ustedes. Bien, chicos, entonces ya aquí tenemos proyectado nuestro libro de actividades, página 229, donde se ubica el tema de geometría del espacio y ángulos poliedros. Vamos entonces a resolver nuestro primer ejercicio. Dice, Alan debe reparar la bomba de una cisterna que está en la azotea de una casa, para lo cual usa una escalera acoplada de modo que la proyección de la escalera sobre el plano en la superficie mide 5 metros. Si la longitud de la escalera es de 13 metros, calcula a qué altura del piso se encuentra Alan. Bueno, vamos a dibujar primero un plano. Acá tengo mi plano. ¿Ok? Sobre ese plano voy a dibujar ahora mi escalera. Entonces, a ver, lo haremos de la siguiente manera. Se supone que esto que tengo acá, esta línea perpendicular, es la altura a la cual se va a encontrar Alan del suelo. Esta línea que voy a trazar a continuación es la escalera, la escalera que está apoyada, ¿no? Esto que está acá es la escalera que está apoyada. Voy a hacerla de esta manera para que la veamos un poquito mejor y entiendan que esto es la escalera. A ver, imaginamos que ahí está la escalera, ¿no? Está apoyada la escalera. Me dice que la longitud de la escalera es de 13 metros. Entonces por acá tendré 13 metros. Adicional me dice que la proyección de la escalera sobre el plano. La proyección de la escalera, ya ella está en el plano. Un punto está en el plano y su proyección estaría acá. El segundo punto de la escalera. Por lo tanto, esta distancia, que es la proyección de la escalera sobre el plano, me está diciendo que es de 5 metros. Y esta recta que tenemos acá es perpendicular al plano. Por lo tanto, ahí se me ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? Lo voy a extraer de allí para acá afuera. Aquí tengo X. Básicamente para resolver los ejercicios en el espacio, igual siempre tenemos que utilizar la teoría de la geometría del plano, ¿no? Fíjense, a pesar de que está en el espacio, ya, yo me traigo el triángulo, pero al plano. Aquí tengo la altura, aquí está la proyección de 5 metros, y aquí tengo mi hipotenusa, que es la escalera, que tiene una longitud de 13 metros. Si quiero calcular el valor de X, bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, me quedaría que 13 al cuadrado será igual a 5 al cuadrado más X al cuadrado. Por lo tanto, X será igual a la raíz cuadrada de, bueno, 13 al cuadrado es 169, ¿no? Y 25, y 5 al cuadrado son 25. Como se tienen que restar, porque el 5 al cuadrado pasaría a restar al 13 cuadrado, me va a quedar 144. Entonces, la distancia a la que se encuentra Alan
es la raíz cuadrada de 144 y eso es 12. La unidad que estamos trabajando es el metro, entonces completamos aquí con metro. Eso quiere decir que la distancia, la altura a la que se encuentra Alan del piso es de 12 metros. Pueden copiar la solución de su primer ejercicio, por favor.